Entonces, vamos a aprovechar esta reunión para que también ustedes pregunten sobre cualquier asunto, sobre todo lo que es lo profético y todo eso. Ustedes puedan consultar, ¿ok? Amén. Vamos a orar. Amén, papito hermoso. Te damos gracias esta tarde, papito, porque tú nos permites reunirnos, Señor, y tu presencia en medio de nosotros es el regalo más hermoso, Señor, que nos das en el ahora, Señor. Gracias. Gracias porque nos diste acceso a tu trono de gracia, porque nos diste acceso, Señor, al trono de la misericordia, la silla de la misericordia, Padre. Y te pedimos que nos des espíritu de revelación, de conocimiento, de entendimiento de las cosas tuyas, Señor. Danos, Señor, claridad, danos ojos para ver, Señor, en tu ámbito. Ayúdanos a ver, papá, las cosas que tú preparaste para nosotros en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Amén, amadas. Bueno, eh, antes de comenzar, quisiera dejar el tiempo aquí abierto para si alguno de ustedes quiere expresar alguna pregunta concerniente a cualquier asunto y para que también podamos fluir en eso también, ¿ok? No quiero ser tampoco tan estructurado. Bueno, si alguna quiere hacer una consulta, puede abrir su micrófono. ¿Listo? No hagan fila. Es que Cata, necesitamos Cata, que pensar. Dios te bendiga, qué bueno verte. Amén. Pastor, bien, igualmente, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Saludos a todos por ahí en tu casa. Qué bueno verlo. Amén. Bueno, Que alguien Dios abrió lo el bendiga. micrófono. ¿Alguien abrió el micrófono y quería preguntar algo? Gloria a Dios. A ver, ¿quién quise? Bueno, escuchen bien. Quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a hablar de la importancia de la revelación. Amén. ¿Por qué esto es tan importante? Miren, quiero enseñarles algunos principios espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos al verso 6. Miren lo que dice. El apóstol Pablo escribe y él dice esto. Mire, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, se refiere a los gobernantes, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Diga conmigo, yo soy ese al cual Dios ama. Dice, pero Dios, versículo 10, aquí viene el bendito pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de quién? De Cristo. Aleluya, amén. Escuche esto. Cuando no hay revelación, el corazón no se puede involucrar. Escuche esto, el corazón del ser humano, el espíritu humano, se involucra en aquello en lo cual tiene revelación, en lo cual hay revelación del espíritu.
Escuche eso, que es muy importante. Si no hay revelación en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que predicamos, si no hay revelación del Espíritu, la gente o los que oyen, los que pretenden recibir, no pueden involucrarse, porque el corazón humano se involucra en aquello que comprende desde el Espíritu. Y si usted no involucra su corazón, aquello no va a ser nunca realidad para usted. Por ejemplo, cuando usted iba a misa, cuando usted era católico, católica, cuando usted iba a misa, usted entraba, escuchaba, usted participaba de la comunión y luego usted se iba a su casa y su vida seguía igual. ¿Por qué? Porque allí, en ese sistema, el Espíritu de Dios no está. No está el Espíritu de Dios para generar libertad y sacar o quitar los velos que no dejan que las personas contemplen a Dios a cara descubierta. Entonces, ¿por qué necesitamos revelación? Porque sin revelación el corazón nos involucra y aquello en lo cual el corazón no cree, nos involucra, no es real para él, no se termina volviendo una realidad transformadora. Por eso la revelación es importante, porque es un lenguaje del espíritu que produce que el hombre desde su interior se incline, se postre y se afilie a Dios. Romanos 10:10, el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Él dice que con el corazón se cree. El corazón no puede creer si no hay revelación. Escuche eso. Si no hay revelación, el corazón no puede creer. Y si el corazón no cree, no se involucra. Y si no se involucra, no va a participar de dicha realidad que se está predicando. Por eso es importante la revelación. Y aquí Pablo establece algo, que el que da la revelación es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que revela, el que trae aquellas cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Escuche esto, porque es misterio. Dios, tu Padre Celestial, mujer, te preparó a ti como su hija y heredera, cosas que son para tu gloria. ¡Wow! Mira, no dice que es para la gloria de Dios. Él dice, Pablo aquí, que estos misterios, esta sabiduría oculta, la palabra misterio quiere decir algo que está escondido, que está velado, que está guardado. Es un conocimiento que está escondido, retenido. Y escucha esto, Dios no lo escondió de ti, sino que lo escondió para ti. Tú eres la causa por lo cual Dios reservó y escondió estos misterios y no se los dio a los ángeles, no se los dio a los querubines, no se los dio a los 24 ancianos, no lo vieron otras generaciones. ¡Wow! Tú eres la razón por la cual el cielo está expectante, porque cuando Dios te desate esas cosas, el cielo va a ser testigo y la tierra y van a aprender algo de Dios que no habían visto nunca. Los hijos son la causa de que el Padre se esté revelando, porque ninguno de los ángeles le ha llamado a Dios Padre, ni tampoco el Padre le ha llamado a algunos de ellos su hijo. Ellos conocen a Dios como el Creador, como el Elohim, como el Dios Altísimo. Lo conocen como el Señor, lo conocen como el Rey, lo conocen como el Dios de los ejércitos, el capitán, el de las huestes celestiales, pero ellos ahora, por medio de la vida de Jesús y de la manifestación de los hijos de Dios, están conociendo a Dios como un Padre, no como el Padre de ellos, pero ellos están viendo la revelación de Dios como Padre. Entonces Dios escondió sabiduría y esta sabiduría activa y moviliza y manifiesta la nueva creación, manifiesta las cosas que están en lo eterno esperando ser manifestadas en la tierra. Milagros, señales, prodigios, maravillas. ¡Wow! Hay cosas que Dios tiene de antemano guardadas en los celestiales. Escuche esto. Y que esas cosas han estado retenidas. Incluso hay seres angelicales
que todavía no han podido funcionar en su asignación en la creación porque necesitan el código de activación y en la revelación que tienen los hijos. ¡Wow! Los hijos, nosotros los hijos portamos un entendimiento, una luz que activa en el mundo espiritual lo que está retenido, lo que ha estado guardado, lo que ha estado reservado para estos siglos, para esta consumación del misterio de Dios, para estos tiempos, para estos días finales del postrer tiempo en el que estamos. Entonces, si nosotros, amados, no operamos en esta dimensión, no vamos a manifestar el reino, no vamos a expresar el dominio, no vamos a poder cumplir la comisión que el Señor nos ha entregado. Necesitamos estas cosas que Dios preparó. Y Pablo escribe y él dice que ojo no vio, ni oído yo, ni son cosas que subieron en corazón de hombre. O sea, no estuvo en la creatividad ni en el ingenio del hombre. Estas cosas Dios las reservó, las guardó, las veló de las capacidades y el intelecto y las facultades humanas. No importa qué tan buena vista tengas, no importa cuánto intelecto tengas, cuántos puntajes sacaste en la universidad, no importa cuántos títulos y grados tengas, no importa cuál sea tu preparación o tu trasfondo. Dios las reservó, las escondió de la carne humana y las reservó para sus hijos. ¡Wow! Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, más las revelaba a nosotros y a nuestras generaciones para que hagamos cumplir su ley. Es decir, que Dios no las escondió de ti, sino por tu causa. Para ti las escondió. Por ti, para ti las escondió. Aleluya. Mira, escucha bien esto. Y en el mundo espiritual, no todos tenemos la misma estatura y peso de gloria. ¡Wow! Escucha bien esto. Porque en el mundo espiritual, tú posees, escucha esto, estatura. Número uno. Número dos, tienes peso espiritual. Número tres, tienes temperatura espiritual. Puede ser frío, tibio o caliente. Y número cuatro, posees un resplandor espiritual. Escuche esto. Y el peso de gloria, el cabot que portas de Dios en tu vida, lo que te lo da es la madurez que produce la revelación en tu espíritu. Por eso que hay gente que en el mundo espiritual es más estable que otras, porque le falta madurez. Y como no tienen madurez, no tienen peso espiritual y son fácilmente movidos, son fácilmente arrastrados por doctrinas, por situaciones, por chismes, por problemas de la congregación, por problemas personales de la vida, porque les falta el proceso que la revelación produce en ellos para que maduren y tengan peso espiritual. Entonces yo quiero ser un peso pesado en el espíritu, ¿ah? No en la carne, en el espíritu. Tenemos que ser gente que por... Entonces, y esta dice que esta sabiduría la reservó Dios para nuestra gloria. Amén. Entonces, escuche esto. A nosotros se nos dio el espíritu de revelación. Jesús en los evangelios, en Juan 15 y en Juan 16, él habla del espíritu de verdad. ¿Ah? Ustedes recibirán el espíritu de verdad. Y él dijo que el espíritu de verdad es el que nos enseña, es el que nos recuerda, el que nos guía a toda verdad. Y este es el espíritu que el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron a Cristo y por cuanto no recibieron a Cristo, rechazan al Hijo de Dios, no pueden recibir aquel el cual Cristo prometió que vendría en su lugar, al Consolador. ¿Ok? La palabra espíritu de verdad en el griego es el aletheia. ¿Ok? El aletheia. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí mismo en el chat. Deme un segundo. Chatear, aquí está. Aletheia. Aquí está. Mira, ahí les va a salir en el chat. El aletheia. Y la palabra aletheia, o que nosotros lo leemos ahí en nuestra Biblia que dice la verdad o espíritu de verdad, Neuma aletheia, él es
quiere decir el espíritu de realidad. Fíjese esto. Es decir, que el Espíritu Santo es por medio del cual, o es el único exclusivamente en el cual nosotros podemos palpar y participar de todas las cosas que son en Cristo. Es decir, es el que manifiesta la realidad del reino de Dios. No es posible experimentar el dominio de Dios en Cristo con su libertad, con su sanidad, con su prosperidad, con su sabiduría, con su establecimiento, con su fortaleza, con su gozo, con su paz, etcétera. No es posible experimentarlo sin el aletheia, sin el Espíritu Santo. Escuche eso, es importante, porque Él es el espíritu de realidad. Él es el que hace que todo lo que es celestial para nuestro espíritu se vuelva palpable y podamos participar de ello. Por eso Pablo aquí pone un énfasis hablando del espíritu, que Él es el que escudriña lo profundo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo hace posible la intimidad, hace posible la comunión íntima con el Padre, pero también es el que transfiere lo que hay en el Padre a nuestro interior, a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu. El aletheia, el Espíritu Santo. Escuche eso. Entonces, y dice aquí Pablo que el Espíritu Santo está para revelar lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué necesitas tú conocer por el Espíritu lo que Dios te ha dado? Porque hasta que toda verdad que tú escuchas cada domingo, cada sábado en una prédica, ahí en YouTube, en tu casa, en un podcast ahí en Spotify, cada palabra que tú escuchas, hasta que no se vuelva revelación para tu espíritu no puede echar mano de ello. ¡Wow! Lo voy a decir de nuevo. Porque cuando tú recibes información, no estando bajo la influencia del espíritu de verdad, solamente la información se va a volver en ti conocimiento intelectual, se va a volver en ti conocimiento mental, solamente se va a volver en ti un buen discurso, pero no va a bajar a tu espíritu, no va a bajar a tu corazón para iluminar los ojos de tu corazón, los ojos del entendimiento, para que tu espíritu pueda echar mano. Porque la revelación es el requisito para que la fe pueda tomar lo que es eterno. ¡Wow! Sin revelación, tu fe no tiene un campo donde operar. La revelación es el campo donde tu fe opera. La revelación activa tu fe. ¿Qué saca tener fe en algo que no es real en Cristo? ¿De qué me sirve tener fe en un unicornio si Dios no me va a dar un unicornio? Puedo tener fe en una fantasía. Hay gente mira, le cree a Dios, pero por no tener revelación esperan por cosas que nunca van a suceder. Oh, camao. La revelación hace que la revelación hace que tu fe eche mano de lo que Dios sí te preparó. Tu fe está distraída, tu fe puede estar engañada hasta que no hay revelación. ¿Y la revelación de qué? De lo que Dios te ha preparado. Escucha eso. Entonces, la revelación es importante. Estar expuesto bajo al espíritu de revelación es importante. Porque así tú no caminas ciegamente. Mucha gente mira, ¿sabes por qué se ofenden o se tropiezan en el evangelio? Porque no tienen revelación. Y se tropiezan con cualquier verdad que no han podido entender en el espíritu.
Por ejemplo, que a veces Dios dice que no, de que a veces Dios te tiene que quitar para poderte dar, de que a veces Dios te tiene que hacer echar para atrás antes de impulsarte para adelante. Entonces hay gente que empieza a tropezar con verdades y se tropiezan y se ofenden en ello, y como caen, se quedan junto al camino y se quedan estancados junto al camino, se quedan en una vereda, en una zanca del camino de la vida y no pueden seguir avanzando, se estancan. ¿Por qué? Porque como no tenían revelación, estaban creyendo ingenuamente en cosas o en maneras de Dios que Dios no es así. Alguien hace como 2 días atrás me manda una pregunta me dice, profeta, ¿por qué a veces cuando uno hace las cosas bien, empiezan lucha y yo veo a veces que la gente que hace cosas malas les va bien? O sea, es como, de alguna forma está tratando de entender por qué a los malos les va bien y a los que quieren hacer lo bueno les va mal. Es una pregunta súper infantil para los que nosotros conocemos al Señor. ¿Me entiendes? El Salmo 73 dice, ¿cuál es el fin de todo eso que parecen que les va bien? ¿Ah? El Salmo 73 dice que el fin de ellos, que Dios los puso en un deslizadero y ellos van a perdición. A los que parecen que les va bien, que no necesitan de Dios, se mofan de la justicia, de lo que es puro, lo que es honesto, amable, pero ellos están en un resbaladero. Entonces, cuando nosotros, amados, no tenemos revelación, nosotros podemos estar culpando a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver con eso. Mucha gente dice, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Yo le explicaba a esta persona, yo le dije, ¿y no has considerado que estás cosechando lo que has sembrado? Que estar en Cristo no te exime de lo que sembraste, sino que Él te pasa contigo lo que sembraste, que es distinto. Cosechar con Cristo es distinto que no cosechar con Él. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Por estar en el reino no te lo saltas. Pero cosechar con Cristo es distinto, porque Él te fortalece, te da la salida, te da esperanza, te da la mano. Pero la gente que no tiene a Cristo les toca cosechar solos. Amados, tenemos que ser bien adultos. Hay gente que sin Dios sale adelante. ¿Cuánto más nosotros? No tenemos excusa. Tenemos que dejar el infantilismo, de tratar de buscar en Dios siempre un culpable, de lo que no entendemos, de lo que pareciera que no está funcionando en nuestras vidas. Entonces, la revelación es muy importante, amadas, porque te va a llevar a que no erres, que tu fe no sea errada, y que tu esperanza sea una esperanza de gloria, no una esperanza efímera y que avergüence, sino que la esperanza que viene de Dios la que no avergüenza. O sea, por eso es importante tener revelación. Tener revelación, escuche eso. Cuando usted tiene revelación, cuando usted es una persona que está bajo la influencia del Espíritu, ¿sabe qué sucede? Usted opera desde la mente de Cristo. Usted no cuestiona al Señor, usted no busca ser el consejero del Señor. La gente que pelea con Dios porque algo no le está resultando, porque algo pareciera que no está sucediendo como ellos quisieran que sucediera, y se preguntan, le dicen a Dios, ¿por qué me muestras esto? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué perdí esto? ¿Por qué gané esto? ¿Sabe qué sucede con esas personas? Ellos están cuestionando al Señor. Ellos están tratando de ser consejeros del Señor. Y aquí Pablo pregunta, él dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, cuando nosotros cuestionamos lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué sucede? Usted está sugiriéndole a Dios que si usted fuera Él, usted lo haría de otra forma. O sea, en el mundo espiritual eso se toma como rebelión, como una actitud de desafío a la autoridad. Por eso es que cuestionar a Dios no es algo ligero. El mundo espiritual no te lo perdona. El diablo usa tus conversaciones, tus berrinches, como argumentos para hacerte estorbo en tu proceso en el mundo espiritual. Toma ya. El diablo usa tus berrinches y tus pataletas para presentarlo como estorbo en tu vida, para que no avances en el mundo espiritual y no recibas lo que tengas que recibir en la temporada adecuada a la que Dios asignó. La gente a veces pierde su visitación porque no discierne estas cosas.
No tenemos que nosotros pretender o insinuar que pudiéramos a Dios darle ideas de cómo hacer las cosas mejores para nosotros mismos. Si ni nosotros sabemos qué nos conviene o qué lo que es mejor para nosotros, ni siquiera, dice Romanos 8:26, dice que nosotros no sabemos qué pedir, qué habemos de pedirle a Dios, ni siquiera sabemos qué es lo que nos conviene, pero el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemido indecible y Él intercede según la voluntad del Padre. ¡Wow! Entonces, ¿es importante estar bajo la revelación? Sí. Revelar, ¿qué quiere decir? Quitar el velo. Es el acto de quitar el velo. ¿Cuál velo? Estoy ocupado. La revelación, entonces, es el acto del Espíritu de quitar, escucha bien esto, lo que no te está permitiendo contemplar la realidad de Dios, lo que Dios puso delante de ti. Ojo con esto, pero no quiero que usted tome esto desde un aspecto místico. ¿Qué quiere decir? Que la gente piensa que el espíritu te va a abrir la vista espiritual solo para andar viendo visiones. No seas ingenuo en esto, porque la mayoría de la gente que ve visiones no entiende lo que ve. Ver visiones no tiene nada de malo. El problema es que si no tienes el espíritu de revelación, las mismas visiones te pueden hacer caer en error si no tienes el espíritu que las interprete. ¿Me entiendes? Por eso es que mucha gente en las congregaciones caen en un espíritu de error, gente que tiene genuinamente dones proféticos, pero como no tienen entendimiento, caen en un espíritu de error. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 1, del verso 16 en adelante, él dobla rodillas, ora por la iglesia en Éfeso, y una de las cosas que él le pide a Dios que les dé sabiduría y entendimiento para que los ojos del entendimiento de ellos sean alumbrados. Entonces, tener vista espiritual no quiere decir precisamente que veo ángeles, que veo nubes, veo un trono. No es precisamente eso. Es poder ver desde el interior, no con los ojos de la carne, y comprender cuál es el designio y la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la vista espiritual. La vista espiritual, escuche bien esto, el espíritu de revelación. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Que los velos sean quitados del corazón. Esto es lo que Pablo trata en Segunda de Corintios en el capítulo 3 y en el 4 sobre todo. Él trata este asunto del velo que está puesto sobre el corazón y que no le está permitiendo sacar la vista de la gloria que estuvo Moisés a transicionar a la gloria que está en Cristo. ¿Ok? A esta gloria mayor que no perece. Entonces, ¿cuáles son los velos que están en el corazón? Estas cortinas que no me están dejando comprender como Dios comprende, que no me están dejando funcionar con la mente de Cristo. Número uno, la religiosidad. Es decir, que fuiste expuesto a un conocimiento que tenía una levadura que no vino del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes en las parábolas? Jesús menciona tres tipos de levadura. En las conversaciones, perdón, de Jesús con sus discípulos. Él habla, esto, por ejemplo, tú lo encuentras comenzando Mateo 16. Jesús habla de tres clases de levadura. La levadura de Herodes, que representa el humanismo, ¿ok? Que representa la carne, los deseos de la carne, el ego humano, el poner primero siempre el bienestar personal antes de las cosas de Dios. Luego está la levadura de los fariseos y los saduceos, que esa se refiere a la levadura religiosa, al que
al que distorsiona la imagen de Dios. La religión es el espíritu que se sienta en el templo de Dios y usurpa el lugar de él, para que los hombres adoren una imagen torcida de Dios. Y la tercera levadura que Jesús menciona es el reino. Entonces, las levaduras que son influencias, son mentalidades. Entonces, hay velos que son influencias, que son levaduras que están en nosotros que vinieron por enseñanzas. Es que yo fui de tal, yo soy calvinista, yo soy arminiano, soy esto. ¿Y qué sucede? Que de pronto te tienes que cuestionar algunas cosas que tú asumiste, pero que nunca vinieron del Espíritu. El mismo conflicto que pasa hoy en día con la escatología, que el 90% de la iglesia cristiana a nivel evangélica, protestante a nivel mundial, es una iglesia con mentalidad dispensacionalista, escuche esto, y que todas estas doctrinas y escatologías, estos sistemas de interpretación del fin de los tiempos, la hicieron hombres que ni siquiera tenían el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense, ni siquiera tenían al Espíritu que inspiró la Escritura y pretenden interpretar lo que el Espíritu escribió. Entonces, eso puede ser que en tu vida hay un velo religioso que no te está permitiendo disfrutar y ver lo sobrenatural. Puede que el otro velo que hay en tu vida sea el apego a las cosas terrenales y eso no te permite disfrutar, caminar en libertad y recibir provisión de Dios. Puede que en tu vida el velo tuyo sea un velo cultural, que estás demasiado arraigado a las costumbres de tu tierra y que tú has tratado de maquillarlas, has tratado de redimir cosas que son irredimibles, que no entraron en el sacrificio de la cruz, que no están en el todo que Dios reconcilió. Lo que Dios reconcilió, mira, escúchame esto bien, lo que Dios reconcilió en Cristo es lo que Él creó y el mundo que Él diseñó, no el mundo que el hombre hizo. Por lo tanto, hay cosas que están operando en el sistema que no entran en la reconciliación de la cruz. Hay fiestas, costumbres, vocabularios, cosas que no entran en el sacrificio vicario de Cristo, no entran en la obra de la cruz. Entonces, a veces la iglesia trata de ser más buena que Dios y tratamos de redimir lo que es irredimible. Tratamos de reconciliar con Dios aquello que Dios aborrece. Y puede ser que esas cosas culturales que portamos nosotros, que lo hacemos parte de nuestro estilo de vida y incluso lo incluimos en nuestro ministerio. Son cosas con las que Dios está batallando y no nos están permitiendo ver la gloria de Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Velos culturales. Hay velos que son familiares, que tienes que romper el velo de la carnalidad, del carácter, del temperamento que te heredó tu mamá, tu papá, tu abuelo, los hábitos que te heredó tu ancestro, y necesitas rasgar ese velo de la carnalidad en tu vida para entrar a la vida del espíritu. Entonces, hay velos que tienen que ser rasgados en nosotros, apegos a ciertas doctrinas, apegos a ciertas personas, y no dejamos el gobierno del espíritu, no dejamos al espíritu que nos guíe. Entonces, la revelación es importante. Ahora, ¿cuál es la llave maestra de la revelación? Mejorar mi comunión con el Espíritu Santo. De eso se trata. De eso se trata, porque el Espíritu Santo es el que hace real esta unión con Cristo y que nosotros caminemos en lo que Él dijo que nosotros somos. Cuando termina Pablo de escribir el capítulo 1 a la iglesia de Éfeso, él termina diciendo que la iglesia es la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, imagínense la magnitud de esas palabras. Mire, lo voy a decir lento. Que la iglesia es la plenitud. O sea, la iglesia, nosotros, se supone que seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿qué me puede explicar eso? O sea, la magnitud del llamado que tenemos de nosotros ser la plenitud, el resplandor, la forma magna de Cristo expresado en la creación. Se supone que nosotros seamos eso, que aquel que todo lo llena en todo, aquel que es la plenitud de la existencia, que sostiene todas las cosas, él que es la plenitud de todo lo que es creado y los que son creados y todo lo que respira la lava. Nosotros se supone que seamos la plenitud de él. O sea, imagínense. Son cosas muy grandes, más allá de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento ahora. Entonces, tenemos que ir deshaciéndonos para poder correr a ese llamado. La revelación del Espíritu, tenemos que nosotros mejorar nuestra comunión con el Espíritu Santo, el que hace posible esto, amados. Sin el Espíritu Santo, Cristo para ti puede ser una historia. Es el Espíritu Santo el que vuelve a Cristo real en ti, el que te lleva a experimentar a Cristo, el que te lleva a experimentar al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos ministra la paternidad que rompe orfandad, soledad, amargura, desánimo, depresión, baja autoestima, todo lo que tiene que ver con debilidad del carácter y el alma humana, la paternidad de Dios la que sana y liberta. Mire, todos los huecos existenciales, siquiera anote esto porque le estoy dando una clave, mire, todos los huecos existenciales y que genera todas estas falencias o desbalances emocionales y hormonales incluso en el ser humano, la baja autoestima, la tristeza, la soledad, la percepción, la percepción distorsionada de cómo veo a los demás y cómo pienso que los demás me ven a mí, los complejos, los temores, las fobias, todo eso es un tema de orfandad que el Espíritu Santo nos va ministrando el amor paterno de Dios en nosotros y que cuando esa revelación de ese amor paterno va creciendo en nosotros, va ensanchándose, va copando lugar en nosotros, comienza a desplazar el temor y termina echando fuera el temor. Cuando ese amor crece en ti y ocupa lugar en ti, termina desplazando, termina echando fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y ese amor debe ser perfeccionado y nosotros debemos ser perfeccionados en ese amar, en ese amor. ¿Ah? Entonces, escuche eso. Entonces, el amor, la revelación de ese amor viene por el Espíritu Santo, que Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo, el que trae esa revelación de la paternidad. Cuando usted tenga consejería con hombres, con mujeres, jovencitos, jovencitas, da lo mismo la edad que tenga ese viejo chico, y usted lo ve como una persona que está en soledad, que no se siente amada, se siente lleno de complejos, que no le va bien en el amor, no le va bien en la vida, no le va bien en la familia, en los negocios, y usted ve que se siente desamparado, se siente defraudado, frustrado, etcétera. Para todo eso, la paternidad de Dios suple todo. El Padre es más que suficiente. Es llevarles a conocer ese amor paterno. ¿Y cómo se llega a eso? Por la revelación del Espíritu, por el toque del Espíritu y la revelación del Espíritu. Por eso, amados, es tan importante, y si usted es pastor, pastora, que la gente que usted tenga a cargo, que reciban el Espíritu Santo. Porque esta vida y este llamado que nosotros tenemos sin el Espíritu Santo es imposible. Es una fantasía querer vivir en santidad, es una fantasía querer ser fiel a Dios sin el Espíritu Santo. La gente termina frustrada y cansada sin el Espíritu Santo. ¿Ah? O sea, en el peor de los casos terminan en religión. Entonces, anime a su pueblo a buscar al Espíritu Santo. Es más, le digo esto, si usted empieza a predicar del Espíritu Santo como una persona, hablar lo que a él le gusta, lo que él ama, cómo él se mueve, cómo él se manifiesta,
Si usted predica estas cosas, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a honrar esa palabra y va a comenzar a manifestarse. Si usted comienza a hablar del Espíritu Santo, de las obras que Él hace en nosotros, que hizo en sus hombres, sus mujeres, lo que ha hecho en su vida, el fruto que Él produce en nosotros, ¿sabe qué va a producir? Va a producir eso, que la gente le tome apetito, hambre y sed al Espíritu. Y eso va a producir que la gente comience a anhelarlo. Y si lo anhela, va a creer en Él y va a poder recibirle por la fe. Aleluya. Tenemos que comenzar de nuevo a hablar del Espíritu Santo. A veces hablamos de muchas cosas, hablamos de carácter, hablamos del cielo, hablamos de muchas cosas, podemos predicar y hay que hacerlo. Pero nosotros tenemos que, a la gente que a veces se siente como ovejas sin pastor, se sienten esparcidos, tenemos que centrarlos y llevarlos al Espíritu. Porque por el Espíritu ellos van a conocer a Cristo, por el Espíritu ellos van a conocer al Padre. Tenemos que hablar a la gente del Espíritu Santo, tenemos que imponer, volver a imponer manos. ¿Ah? Y que reciban llenura, mandar a la gente a ayunar, mandar a los discípulos, a las discípulas a ayunar, a hacer vigilia, a cantar, a leer palabra, a buscar sobre el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa hambre les sea saciada por Dios. Porque los que tengan hambre y sed de justicia es el que son los que son saciados. Amén, aleluya. Entonces es importante que hablemos del Espíritu Santo y hablar de qué es lo que le agrada al Espíritu Santo, de que cuáles son las cosas que hay en nuestra vida que al Espíritu Santo le incomodan, lo frenan y lo entristecen. A hablar, usted haga, mire, le propongo, haga una serie sobre el Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hablar? Enséñame. Y ahí usted aprende y usted aprende enseñando. Aleluya. Nosotros los predicadores, ¿cómo aprendemos? Enseñando. Entonces, ah, háblele a la gente del Espíritu Santo. ¿Qué le gusta al Espíritu Santo? ¿Qué cosas son las que lo exaltan? Ah, qué cosas no le agradan a él de nuestro vocabulario, de nuestros gestos, de nuestras expresiones? La Biblia está lleno de comentarios sobre eso. El mismo apóstol Pablo en Efesios 4, él dice qué cosas son las que entristecen al Espíritu Santo, las griterías, los chismes, las divisiones, el hablar mal de los hermanos, esas son las cosas que entristecen. Ah, el menospreciar palabras proféticas, ah, el tratar con liviandad las cosas de él. Ah, qué cosas lo retienen a él, lo frenan. El impedir hablar en lenguas, el impedirle a la gente meterse con Dios. Esas cosas son las que el Espíritu Santo lo frena. Y donde el Espíritu Santo frena, ¿sabe lo que avanza? La carne. Donde nosotros le impedimos al Espíritu avanzar, el que gana terreno es la carne. Entonces, por eso es tan importante, amadas, que ustedes se vuelvan mujeres del Espíritu Santo, compañeras del Espíritu Santo, colaboradoras. ¿Cuántas colaboradoras del Espíritu Santo hay acá? Que usted se vuelva una colaboradora del Espíritu Santo, colaboradora del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que revela, el que nos muestra lo que ha de venir, o sea, profético, el que te enseña las cosas que tú no comprendes, el que te da la perspectiva. Él es el que te recuerda lo que el Señor ha hablado a tu vida. Y ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? El que te levanta, el que te consuela, pero también es el que te exhorta, te da vara, te alienta. El Espíritu Santo, el que te conecta con la gente que también está en su frecuencia, en su sintonía. El Espíritu Santo. Entonces, todo ministerio tiene éxito por su comunión con el Espíritu Santo. Esa va a ser la llave maestra de tu vida y tu ministerio. Que seas recordada y conocida como una mujer del Espíritu. Que el Espíritu Santo tuvo posesión, tuvo territorio en tu vida, tuvo derecho sobre ti. No le niegues al Espíritu hostil. Mira,
Yo he descubierto una de las razones por las cuales muchas veces no todos tienen manifestaciones del Espíritu. Porque hay unos que tienen manifestaciones y otros no. Porque el Espíritu Santo requiere que nosotros estemos dispuestos a renunciar a nuestro yo para que Él sea exaltado. Es decir, tu reputación, el cómo los demás te ven o cómo tú quieres que los demás te vean. Me recuerdo en un libro de un pastor que se llama Bill Johnson, y él cuenta que él estaba en Canadá, en Toronto, en un avivamiento, y él le profetiza a un amigo y le dice, Dios te va a visitar a eso como de las 3 de la madrugada. Y él se fue a dormir, dice, y cuando fueron las 3 de la madrugada, dice que Dios lo despertó y dice que todo el cuerpo de él estaba siendo sacudido por una corriente